Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos los que nos están mirando, nos están escuchando. Mi nombre es Victoria Fiorenzi, esto es Relaciones Tántricas. Estamos aquí con Albert Suazo. Hola Albert, ¿cómo andás? Hola, muy buenas. Aquí muy bien. Bueno, ¿Tú me qué alegro. tal? ¿Cómo te sientes hoy día? Bien, tomando un mate en un día de mucha humedad en Buenos Aires. ¿Vos qué onda por allá? Los días de calor cercanos al verano. Sí. Ya nos estamos acercando al veranito en la Argentina y se hace notar. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy, Albert? No sé, yo me perdí. Ah, no, sí, ya me acordé. Hoy vamos a hablar Vamos a hablar acerca del placer, del placer. un tema muy interesante. ¿Qué es el placer? ¿Qué es el placer? Hay muchas asociaciones de la sensación, bueno, de la palabra placer, Mm, pero capaz que nos puede refrescar un poco las ideas filosóficas de ese tema, porque el placer es visto desde muchas corrientes, desde muchos pensamientos, pero sobre todo también podemos verlo de una experiencia. totalmente. Eh, Que el placer puede ser pero ¿qué es el algo. placer? A ¿Mm? mí el placer a mí algo me puede causar placer y a vos no. Y es como personal, Ah, es una experiencia personal. Y desde el punto de vista filosófico, algunas corrientes, por ejemplo el hedonismo, nos plantean que es como el objetivo de la vida, ¿no? Cómo se ujú. alcanza ese objetivo es divergente de acuerdo a la mirada que cada ser humano pueda tener. Los hedonistas hablan de entregarse a los placeres del cuerpo, ¿no? Tomar, Ujú. comer, fumar, ver la sexualidad incluida. Pero hay otros autores, por ¿Esos son ejemplo, los hedonistas o los egoístas? los que más te gustan. No, ¿estás hablando de los egoístas o los hedonistas? Ajá, bueno, es que está buenísima la asociación de palabras, ese juego de palabras, porque en algún punto del hedonismo plantea eso, que en la búsqueda del placer es un acto egoísta y solamente centrado en uno mismo. Sin embargo, mientras yo iba refrescando estos conceptos filosóficos, pensaba que hay personas que disfrutan mucho y les da placer ayudar a otras personas. De hecho, está comprobado científicamente que ayudar a otras personas dispara ciertas hormonas en nuestro cuerpo y neurotransmisores que nos hacen sentir bien, ¿no? Entonces, Ujú. ¿de qué se trata el placer, no? Como que después también refrescamos a Epicuro, que él plantea que una vida con placer es una vida que no está teñida de alguna manera de lo que es el miedo y el dolor. Ahora, el Ujú. tema es qué nos causa miedo, ¿no? ¿Qué nos Sí, causa dolor? justamente creo que hablas de un punto bien interesante, porque en algunos puntos filosóficos hablan eso, ¿no? De que decir el placer es lo contrario al miedo y el dolor, es como o la ausencia de eso, como si fuera lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno el placer, lo malo el dolor y el sufrimiento. Claro, pero si profundizamos un poco más, hay personas que disfrutan de ser golpeados, por ejemplo, de ser lastimados, los Ujú. masoquistas, por ejemplo. Entonces es Sí, como, me resuena mucho esto que vos decís, que es una experiencia singular y que ujú. tiene su lugar en el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esa persona que mm, sale como del parámetro, entre muchas comillas, normal, ¿no? ¿Por qué alguien disfrutaría de lo que quizás la mayoría no Ujú. disfruta o al revés? Porque quizás hay alguien que le haces así y le causa Generar repulsión, rechazo. rechazo y malestar. Ujú. Y no sé, ¿qué pensarán ustedes que nos escuchan y que nos Por ahí están viendo? ¿Qué pensarán acerca del placer? nos pueden escribir en Es bien comentarios qué interesante es, que nos cuenten. claro, Ujú. qué es el placer para ustedes, ¿no? ¿Qué no les causa placer? eh, y cómo lo experimentan, que nos comenten y nos cuenten, porque así nosotros también los leemos y Ujú.
nos vamos retroalimentando. Exactamente. Y en esto de la experiencia singular, ¿no? De cada uno, ¿cómo acompaña el Tantra esto, Albert? Bien, en primer lugar hay que ver que acabas de decir algo bien importante acerca de la visión que tiene el placer de los hedonistas, que hablan como un objetivo en la vida, como si es algo que hay que hacer para llegar a tal punto. Mm, Desde la visión del Tantra es como otra forma, no es algo que se ve hacia adelante, sino que se ve en el presente. Entonces ahí cambia un poco ese sentido, porque estamos hablando de que el placer en realidad es un medio para tener una conexión con el cuerpo. O sea, si uno siente placer en el cuerpo, eh, eso genera un contacto más profundo, más directo, y así podemos percibir la sensación de vida, pero ese registro es algo que se vive ahora, no hay que pensarlo de aquí a más tarde, a mañana o cuando cumpla tal cosa. No es un objetivo de vida, sino más bien es algo que vives en tu presente. claro, Entonces, bien ese radicalmente sentido distinto. de... ¿Mm? Que es radicalmente distinto pensar en el placer como un objetivo que va a llegar si yo hago Ujú, determinada cosa, que pensar en el placer como algo que se vive aquí y ahora, ¿no? Presente. exactamente. Y en mi cuerpo, es algo de alguna manera tangible, no una idea. Ujú. Mm, Entonces, así, ese sentido que hablaba de singularidad o esa singularidad de la sensación de placer, es bien interesante revisarlo porque ahí estamos hablando de que cada uno de nosotros somos responsables o somos los partícipes directos de llegar a ese placer o saberlo reconocer en sí. ujú. Entonces, de alguna manera, el Tantra nos enseña a conectar con el cuerpo aquí y ahora, no para buscar el placer, sino de una vez para encontrarlo, ¿no? Que no es lo mismo. Exactamente. Es una sutileza del lenguaje, pero no Son es justamente las palabras que pueden describir total. eso. Yo le comentaba a Albert, off the record, ¿no? Que algo que a mí me sucedía después de mis prácticas es como que todo se volvió placer. Cocinar se volvió Ujú, placer, trabajar se volvió placer, eh, porque lo puedo como vivir con una intensidad corporal que antes no tenía, ¿no? Entonces, de alguna manera, el otro día yo hablaba con mi pareja de qué es el placer y entramos en un debate filosófico, ¿no? Porque es ujú. como, ¿qué es y qué es? Entonces empezamos, bueno, pero también es una descarga de hormonas en el cerebro, claro, pero ¿qué te lo dispara? Claro, pero ¿qué te lo genera? ¿Qué, no? Entonces, es interesante esto de dejar de buscar para encontrar y de empezar a vivir una vida desde ahí, ¿no? Exactamente. Que Ujú, es más simple en realidad, que no es llenarse de cosas y de consumo, como un poco plantean los hedonistas, ¿no? Eh, ujú, sino que, eh, a ver, en mi experiencia, ¿no? Como que uno se vuelve tan simple, encuentra placer en cosas tan concretas y básicas de la vida cotidiana, que se pierde la necesidad de tener algo para, ¿no? Tener esa ropa para, tener esas vacaciones para, tener esa casa para, todo se vuelve ujú. como muy minimalista, ¿no? Sí, es que eso es lo bello de la simplicidad, saber que el placer no es algo que tienes que buscarlo haciendo grandes cosas para obtenerlo. Es como, porque al final, cuando uno tiene grandes metas, entre comillas, para encontrar ese placer, muchas veces el camino es muy sufriente, porque tu mente está con aflicción, con ansiedad, con estado de enojo, de impotencia o de lo que
que trasero. aparezca. A veces sí puede ser algo adrenalístico que genera esa sensación motriz, pero hay veces esa sensación te saca de la sensación del cuerpo. Y después, lo que le pasa a mucha gente es que puede tener una vida así, llegan a la famosa crisis de los 40 y dice, ¿dónde estuve en toda mi vida? O sea, Wow. ¿no? Ujú, Sí, quizás por estar en el automaticismo de creer que la felicidad o el placer están por fuera de mi cuerpo, en el logro de ujú, una cosa, es esta cosa de estar en automático y un día, claro, preguntarte dónde estuviste o ujú, quién tomó las decisiones en los últimos 40 años, ¿no? Eh, sí, en el consultorio se ve mucho esto de la crisis de la mitad de la vida cuando los hijos empiezan a crecer. Muchas personas no tienen conciencia del paso del tiempo hasta que tienen un hijo y hay un ser que un día era así, otro día era así, ¿no? Y de repente es como, ¿para qué pasó? ¿No? ujú, Y ahí entran en contacto de cómo han vivido en automático quizás muchos años y desconectados del placer, en búsqueda del placer, pero desconectados del placer. exactamente. Bien, bien clara la diferencia entre buscar y encontrar, me parece importantísima. Y eso, es importante que ustedes que están ahí, eh, al escuchar todo esto, reconozcan, reflexionen, se pongan a darle vuelta un poco a estas sensaciones y qué les pasa en sus paradigmas cuando se cambia ese sentido de las cosas. O sea, ¿qué les pasa a ustedes si les dicen, no, el placer lo tenés que vivir para en el presente y en vez de que sea un objetivo para el futuro? Sientan, reconozcan, porque eso es importante. Eso es capaz que es lo más importante de esta charla. Saber qué les está pasando a ustedes en su propio cuerpo, en el presente, Mm, sea con esta charla y en su propia vida, ¿no? Más allá de mm, esto, porque esto es lo que realmente tiene significado y es eso realmente lo queremos, lo que buscamos transmitir, ¿no? Que esto les permite una reflexión más profunda y capaz que si ustedes sienten la necesidad de hacer ese recorrido para que realmente puedan conectarse con esas sensaciones. mm. Sí, tal cual. A mí me gustaría que me escriban abajo si sienten hoy, aquí, en este momento que nos están escuchando, si pueden experimentar placer hoy, aquí, ahora, o si no pueden. Si sienten que pueden o si sienten que no pueden. Porque es información valiosa que te puede servir para iniciar un proceso, ¿no? Personal, Ujú, empezar a auto-observarte, ¿no? Cómo está tu mente, exactamente. cómo está tu cuerpo en consonancia con esa mente, ¿no? Ujú. Y cómo son tus Sí, acciones, ¿no? Porque está todo en una misma línea. exactamente. Hay algo bien importante que tiene que ver con eso, y es que la mayoría de personas se conectan con su cuerpo nada más, o se acuerdan de que existe el cuerpo nada más cuando sienten dolor. Entonces, oh, o sea, registran el cuerpo con el dolor, no con la sensación de placer. Entonces, ¿cuál es el trato que se tiene de sí? ¿Cuál es ese real acercamiento? Porque si puede ser que se tenga dolor eh, todo el tiempo y nada más el placer es como un paliativo a ese dolor, entonces Wow, ahí también cambia el sentido, ¿no? Porque ya el placer no es algo que nos conecte y nos genere sensación de vida, sino que más bien parece que es una forma de reducir el dolor o la tristeza o los wow, estados que reconocemos todo el tiempo y nada más es como una forma de liberar ese peso, esa carga. wow. Te escuchaba y pensaba, por un lado, en entonces estas personas que solamente conectan con el cuerpo a través del dolor, son quizás aquellas personas que frente a una enfermedad muy grave pueden hacer un proceso porque ahí es donde pudieron conectar con parache, estoy acá, qué uso o abuso estoy haciendo de mi cuerpo, ¿no?
Eso por un lado. mm, Y por el otro lado, en contraposición, se me presentó esto de, hay gente que solamente conecta con el dolor, su cuerpo con el dolor, cuando siente dolor, y hay gente que solamente conecta con el placer a través de la sexualidad. O sea, se abren un ujú, montón de temas acá, ¿no? Es como placer igual sexualidad, y nada más. Cuerpo, sensaciones igual dolor. Como que la percepción del cuerpo está muy acotada a una sola cosa, ¿no? exactamente. Y en ese sentido, no sé, o sea, vos qué pensás, quizás tenemos algún practicante de Tantra que nos está mirando y está bueno que comente. En ese sentido, creo que el Tantra abre la percepción a muchos más grises, ¿no? Ujú, exactamente. Y es eso, es como lo que decíamos, el placer se puede sentir, qué sé yo, en este momento lo puedo reconocer simplemente haciendo un poco de movimiento, reconozco el cuerpo y eso ya me generó una sensación placentera. O qué sé yo, un masaje, sentir un aroma, reconocer una sensación, o simplemente estar quieto, dedicarme a respirar y sentir esa respiración en el cuerpo, eso ya genera una sensación agradable cuando ya, por un lado, tenemos el cuerpo despierto y por otro lado, cuando el dolor, como decía, no es algo que nos hace volver al cuerpo, sino que como hemos trascendido eso del dolor como forma de acercarse al cuerpo, el mismo cuerpo se relaja y uno puede percibir, porque si no lo único que percibe al querer hacer un movimiento y todo eso es tensión. Mm, claro. Sí, Ujú, sí, por eso la clave es ampliar la capacidad de percepción del cuerpo para poder ujú, surfear en un estado un poco más ecuánime, digamos, tanto el dolor, ¿no? Como el placer, ¿no? Entonces se vuelve todo un exactamente. poco más estable y armónico a través de la práctica de Tantra. Ujú, Bueno, y porque me parece que el tema da para largo, a mí me gustaría que en un próximo capítulo podamos hablar de placer y sexualidad. ¿A vos qué te parece la idea? ujú. Sí, ese es un tema bastante interesante también, Entonces, que da para hablar, en realidad el placer da para hablar muchas cosas, porque en realidad hemos simplemente abierto así una florcita y hay que reconocer qué más hay mm, ahí. mm, mm. Bueno, me encanta la idea entonces de que sigamos profundizando en esta temática del placer. A todos los que nos siguen y nos comentan, los invitamos a dar like, a compartir este video con personas que puedan llegar a resonar con estas preguntas, estas respuestas, estas incógnitas. Y los invitamos a que nos sigan, se suscriban al canal y puedan seguir mirando el material de altísimo valor que tenemos disponible de manera gratuita para ustedes. Así que muchas gracias por participar hoy y nos vemos la próxima, Albert. Ahí nos vemos en la próxima. Saludos a todos.